Muy buenas, queridos hermanos. Bienvenidos todos a su programa Iglesia y Actualidad. Como cada semana, un contenido variado, agarrado de la mano de la fe y del conocimiento y el caminar en el Señor. Nos acompaña, como siempre, nuestro queridísimo el Padre Cecilio. Padre. Estamos felices de la vida, de poder llegar a cada uno de ustedes y de compartir contigo, querido Felo, este programa Iglesia Actualidad, llevándole a ustedes también el contenido, el Evangelio, la palabra, el mensaje que el Señor también quiere para cada uno de ustedes y para nosotros. Y esta vez extrañando a nuestra querida Lucitania, sí, que no estará con nosotros hoy, pero nosotros estamos aquí alegres y contentos llevándole este contenido. Ella está en compromiso, como dijo el Padre, y está desde ya chequeándonos y mandándonos bendiciones y a todos ustedes. Queridos hermanos, como también es costumbre, vamos a ponernos en disposición, en actitud de escucha para recibir esta palabra, este manjar que corresponde. El evangelio que corresponde es al domingo 28º del tiempo ordinario de San Lucas. Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado limpios los 10? Los otros 9, ¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos y mis hermanas, como hemos podido ver la proclamación de este Evangelio de San Lucas, que nos habla del samaritano, que nos habla de los 10 leprosos que le pidieron al Señor ser curados. Parece que, Felo, que estos leprosos tenían fe, ¿verdad? Tenían fe. Porque el Señor, donde no había fe, no hacía el milagro. Y dice que a grandes gritos ellos le pidieron que le sanase. Y dice que Jesús lo mandó a presentarse al sacerdote, lo mandó al templo a presentarse a los sacerdotes. Y de camino es que reciben la sanación. Pero hay un elemento muy importante que debemos de resaltar, además de pedirle siempre al Señor que venga a nosotros, que nos conceda su gracia y que nos libere de la atadura del pecado, de la muerte y de tantas cosas que no nos dejan vivir con alegría el reino de Dios. Pero cuando hemos experimentado la intervención de Dios en nosotros, debemos sobre todo ser agradecidos, ¿verdad, Felo? Claro, ¿no? Y sobre todo, Padre, que ya usted lo decía al principio, esta es la manifestación de la fe, de la vida, la necesidad, el clamor, el grito, y que estas personas, estos enfermos, que ustedes saben que en la cultura judía, esta gente eran totalmente desplazadas, rechazadas, y entonces, miren la imagen, ¿verdad? Esta gente gritaban a la distancia, no podían acercarse, porque quien tocaba a un leproso, quien comía carne de cerdo, quedaba impuro. Quedaba impuro. Ellos le pidieron a Jesús que tuvieran compasión de ellos. Eso es una buena Y Jesús tuvo compasión porque Jesús iba al encuentro de ellos. Quedaron todos. Pero el elemento que quiero resaltar es
que hay que agradecer a Dios cuando Sí. recibimos un don, cuando recibimos, bueno, siempre estamos recibiendo permanentemente, aunque no sea necesariamente un milagro. Pero estos hermanos recibieron la sanación y Jesús dice, y solamente dio gracia uno solo, y este era un samaritano. Y uno dice, ¿por qué dicen que era un samaritano como si fuera el último, el menor? Recordemos que los judíos... Tiene un mensaje, ¿verdad? Los judíos no se llevaban bien con los samaritanos, ni los samaritanos con los judíos. Recuérdense que el camino que presenta Lucas es el camino teológico de Jesús que va a Jerusalén, tiene que pasar por Samaria, y los samaritanos no lo querían recibir porque eran dos culturas totalmente opuestas en cuanto a la religión y en cuanto a todo, socialmente hablando. Entonces, este samaritano, que era tenido al menos por los judíos, dice, este fue el que dio gracias. Hubo otro evangelio también cuando Jesús le preguntó, ¿quién es mi prójimo? Y le presentó el escriba, el levita y el samaritano, que fue el que llevó, ¿verdad?, al enfermo. Fue la lectura del pasado domingo. Exacto. Fue a llevar al enfermo. Un samaritano fue el que dio gracias. De manera que para que nosotros podamos ser agradecidos, tenemos que dejarnos llevar también de estas personas que muchas veces no cuentan a los ojos humanos, pero para Dios sí cuenta, porque Jesús alabó la actitud del samaritano. Correcto. Y también, Padre, escuchando esto, nos damos cuenta que el mensaje que también nos da Jesús es que el que se crea seguro, porque los judíos se creían la religión, ¿verdad?, de Dios, la monoteísta, la pura, pero también importa el culto. Esto es a raíz de que el Señor lo escoge a ellos como su pueblo. Exacto. Importa el culto, importa la tradición, pero Dios quiere la caridad, Dios quiere la compasión, pero en este evangelio muestra el agradecimiento. Exacto. El dar culto a Dios por todas las cosas, por la salud, por la enfermedad, y que al final, en el centro de todo, tiene que estar esa actitud de glorificar a Dios en todo lo que hacemos, porque nacimos para eso, para alabar, bendecir y glorificar a nuestro Dios. Inclusive toda la creación está en virtud de dar gloria a Dios. Y lo hace. Exacto. Lo hace incluso, es difícil que la misma naturaleza se desvíe. Ella cumple su rol, su ciclo. Nosotros somos que por el pecado, por la ambición, la angurria, nos desviamos. Sí. Y Padre, veo también algo importante para que ustedes lo tomen en cuenta. A veces pedimos a Dios, sáname Dios, cúrame de esto. Y muchas veces esa curación no viene de una vez. Es un proceso. El Señor no lo sanó ipso facto. Ellos hicieron un recorrido, un camino. Preséntate al sacerdote como indica la ley. Y en el camino pueden ser, ¿qué?, 2 años, 20, 30, 40, 2 meses. Hay un camino que recorrer. ¿De qué? Purificación, oración, paciencia. Padre, cuánta impaciencia nos llenamos y queremos que Dios nos conceda las cosas así, ipso facto. Felo, pero este evangelio también en el fondo está el tema de la fe. Sí. A raíz de lo que tú estabas diciendo, que cuántas veces hemos recibido un don o una sanación y el Señor nos la da. Y no siempre nos da lo que nosotros pedimos, sino que también nos concede aún aquellas cosas que nosotros no nos atrevemos a pedir. Sí. Y entonces ahí sí necesitamos, Felo, la fe, para que aquellas cosas que yo he pedido, pero el Señor no me ha concedido, pero aquello que me ha concedido es lo que me conviene. Entonces, dar gracias a Dios y pedirle al Señor discernimiento para yo amar estas cosas que yo no las estaba pidiendo, pero Dios me las ha concedido. Y es porque me conviene. Porque el Señor nos dice que nos trata como a niños. Y nosotros a los niños no los dejamos jugar con una arma de fuego ni con nada que sea un peligro para ellos. Lloran los niños cuando le quitamos un juguete peligroso, pero nosotros no negociamos. Así nos trata el Señor. No, y también algo que yo veo, Padre, es algo que descuidamos en el día a día. Porque miren, esta única persona fue la que fue a dar gracias y gloria a Dios. Se parece a nosotros que Dios muchas veces no nos quita X problemas o X enfermedad porque sabe que al final nos vamos a olvidar y no vamos a cumplir
con el propósito que tenemos en la vida. Cuando nos damos cuenta que cualquier situación que nos invade, nos embarga, nos puede ayudar, Padre, a tener a Dios en nuestro corazón y a tener compasión incluso de los demás. Si lo recibimos todo de una vez, cuando estamos bien, olvídese, Padre, que no nos acordamos de Dios. Nos vanagloriamos y creemos que la gloria es nuestra. Eso es y peligroso. Entonces se nos olvida agradecer. Peligroso. Eran 10 que recibieron sanación y estaban contentos y a lo mejor se fueron a fiestar por ahí. Óigame. A tetear, se fueron por ahí. Y óyeme, Felo, uno dio gracias y el Señor le dice, ¿dónde están los otros 10? Este mensaje es un mensaje actual que vale para mí hoy, que vale también para ustedes. ¿Cuáles son las cosas que nosotros tenemos en la vida diaria por la cual tenemos que agradecer? El don de la vida, ¿verdad? La salud, tener una familia, poder tener la fe, cultivar la fe, lograr conseguir los alimentos diarios. ¿Cuántas cosas? Hagamos un listado de tantas cosas nosotros tenemos que quizás no la merecemos, pero la tenemos. Entonces, simple y llanamente, gracias, gracias. Y en esta cultura de hoy, Felo, se está pidiendo este sentido de decir gracias. De dar gracias. Vemos también, Padre, que la imagen que me queda y que nos debe quedar a todos es que el mismo Señor sabe que no podemos caminar solo. Por eso Él dice, preséntate a los sacerdotes. Es como que te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, el camino de la curación, que no solamente tiene que ser física, lo fundamental de la curación tiene que ser espiritual. Preséntate a la iglesia, ve a los sacramentos, acude y ahí vas a tener la sanación, porque creernos autosuficientes para alcanzar las metas es peligrosísimo. Y la más importante milagro siempre, o cada vez que el Señor nos toca, lo que nos llama es a convertirnos, ¿verdad? El cambio del corazón, cambiar nuestras actitudes, dejar atrás, como dice Pablo, el hombre viejo y actuar en el hombre nuevo. Y yo sé que el Señor ha hecho obras buenas y grandes en cada uno de nosotros. Por eso, ser agradecidos, ser agradecidos. Y también la vida natural, cuando alguien le hace un favor, diga gracias. Por favor, quiero ayuda. Y después de haber recibido la ayuda, gracias. Gracias a ti, gracias a Dios que te ha dado, que me ha enviado como un instrumento, ¿verdad? Para que me favorezca. Un ser humano agradecido, un ser humano que abre las puertas de los demás, abre las puertas del reino de los cielos, porque cuando tú agradeces, reconoce tu pequeñez, reconocemos nuestra pequeñez, nuestra nada, y que Dios nos lo ha dado todo. O sea que el agradecido también se puede decir que cultiva también el don de la humildad. Sí, así es, Padre. Es importante. Si yo me reconozco pequeño y conozco la grandeza de Dios y también de la persona que está a mi lado, eso también es una virtud. Pero mira lo que dice ¿qué dijo la Virgen María? Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humildad de esta sierva. La pequeñez. O sea que ahí se confirma. Que de esta sierva pequeña, que no era tan pequeña nada. Padre, mire. Mira, es que la grandeza está precisamente en esa virtud de la humildad. Y aunque uno reconozca que tiene todas las virtudes del mundo, jamás vamos a poder sustituir todo lo que Dios nos tiene que dar, que nos falta. Y la humildad es importante cultivar. Don que debemos de cultivar. Por eso, queridos hermanos, y yo sé que estamos llegando a la parte final de este bloque, 3 cosas importantes. Pedir con fe. Pedirle al Señor que nos conceda la fe. Creer que Dios puede venir hacia mí, hacia el encuentro. Entonces, ir a la iglesia, porque ahorita tú dices esa idea, vayan a los sacerdotes, vayan a la comunidad, vayan a la iglesia a dar gracias a Dios, vayan al Santísimo a arrodillarse, sabiendo que es Dios el que ha hecho la obra. Y lo otro es ser agradecidos por los favores recibidos. Y eso mismo, un camino, que ese camino nos invita a enderezar el sendero. Queridos hermanos, con esta última palabra, hacemos una pausa, pero miren, quédense con nosotros, volvemos en breve.
de vuelta con todos ustedes. Nos place presentar, como cada semana, la catequesis del Papa Francisco. Continuando pues el ciclo de catequesis, está en la número 4. Veamos qué nos dice el Papa Francisco en este pequeño corto. Vuelvan con nosotros en breve. Queridos hermanos y hermanas, seguimos reflexionando sobre el tema del discernimiento. Para discernir es importante, además de rezar, que nos conozcamos a nosotros mismos. Conocerse a sí mismo, nuestra personalidad, nuestros deseos más profundos, puede resultar fatigoso, pero aunque cueste, el hecho de detenernos y profundizar en lo que hacemos, sentimos y pensamos, nos ayuda a caer en la cuenta de todo aquello que nos condiciona y que limita nuestra libertad para dar la vida por Cristo y ser así verdaderamente felices. Un instrumento muy valioso para conocerse a sí mismo es hacer cada día el examen de conciencia, ver lo que pasó por mi corazón ese día. Esta buena costumbre consiste en releer con calma todo lo que vivimos durante la jornada, reconociendo lo que nos seduce y lo que nos engaña, y distinguiéndolo de aquello que es realmente importante y bueno para nosotros. Ese paciente trabajo interior nos ayuda a integrar todas las dimensiones de nuestra vida y a vivir con autenticidad en la presencia de Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a Jesús que nos enseñe a orar para poder conocer su corazón y que nos ayude a conocernos a nosotros mismos. Así seremos capaces, con su gracia, de seguir sus huellas con libertad y sencillez de corazón. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Como le decíamos hace un momentito y pudieron apreciar en esta catequesis del Papa, en este video corto, los elementos del discernimiento, conocerse a sí mismo. Qué importante. El Papa resalta que en la semana pasada tocaba el elemento fundamental, la oración, para poder hacer un buen discernimiento. Y esa oración afectiva nos ayuda, sinceramente, a descubrir grandes cosas. Es importante, Padre, y estuve reflexionando, y lo dijo el Papa también, que muchas veces nosotros no crecemos espiritualmente, porque si no, así como buscamos para entrar a las redes sociales, para entrar a una base de datos, para entrar a un sistema, necesitamos una clave. Necesitamos nosotros tener las palabras claves, ese clic para poder accesar al interior nuestro y descubrir que verdaderamente hay cosas que debemos trabajar, hay cosas en las que debemos ahondar de la mano con el discernimiento, con la oración, para poder enderezar y poder tener claridad en el día a día, Padre. ¿Qué usted dice? El Santo Padre Francisco siempre nos tiene acostumbrados a unos temas muy profundos Mucho. que no podemos solamente pasarle por de largo o oírlo, sino también saberlo escuchar y también trabajar lo que el Papa nos exhorta. Nos invita a conocernos a nosotros mismos para poder hacer un buen discernimiento. Dice, además de la oración, o sea, primero que todo, la oración, donde en la oración yo reconozco la grandeza de Dios, donde yo reconozco mi pequeñez, donde yo en esa relación de intimidad con el Señor, yo camino siempre hacia la vida de perfección cristiana, hacia la vida de santidad. Necesitamos esa íntima relación siempre con ese Dios de amor que escucha nuestra plegaria cuando es humilde, cuando es sencilla, cuando es sobre todo confiada. Pero el Papa nos está interpelando para que nosotros nos conozcamos y a veces nosotros no queremos encontrarnos con nosotros mismos. Y para yo conocerme, querido Felo,
Yo no solamente puedo estar nada más en la rutina de todos los días, yo tengo que hacer una parada en el camino. Así es. Yo tengo que reflexionar quién soy yo, quién es el hombre, quién es el ser humano, cuáles son mis debilidades, con cuáles fortalezas yo cuento para yo conocerme. Porque si tú no sabes nadar, Felo, no te tira al mar. Y a veces hay muchos errores que nosotros cometemos en la vida y es porque no nos aprendemos a conocer. Nos apresuramos. Nos apresuramos. Entonces, el ser humano está lleno, sobre todo, de soberbia, de debilidades. Y a veces nos metemos en problemas que a veces no los sabemos manejar porque nos hace falta, no sabemos manejar bien nuestra inteligencia emocional. Wow, sí. Y a veces cuando una persona nos dice una palabra descompuesta, a veces no sabemos reaccionar, o si reaccionamos de una manera brusca, a veces cometemos un error grande que es difícil de reparar. Entonces el Papa nos está diciendo, conozcámonos a nosotros mismos, quién es esta persona que está aquí, para que luego podamos hacer un verdadero discernimiento. ¿Cuáles son las cosas buenas de las malas? ¿Cuáles son mis malos pensamientos? Aquellas afecciones negativas que alejan mi espíritu al Señor para yo poder agradar a Dios. Miren, eso a raíz de esta crisis de la pandemia, ustedes saben que explotaron todas esas cosas que llevamos dentro y que el miedo, ¿verdad? La publicidad, las redes sociales hicieron resurgir. Muchos pudieron aprovechar, como decía el padre Cecilio, ahondar en el interior. ¿Por qué este comportamiento? ¿Por qué esta actitud? El Papa nos invita aquí incluso a hacer un examen de conciencia. Exacto. No el examen de conciencia de cuando vamos, ¿verdad? Calculando cuáles pecados yo incurrí. Ese examen de conciencia al final del día, en la noche, cuando ya voy a descansar. ¿Qué yo hice? ¿Qué yo dije? ¿Qué dejé de hacer? Y si no hacemos ese ejercicio, jamás vamos a poder enderezar el camino, porque podemos a lo mejor, teniendo los recursos, teniendo la fama, tener el aplauso de todo el mundo y que no se acerquen los demás para corregirnos, pero de seguro que en el día estamos, Padre, lleno de precariedades, lleno de comportamientos, de actitudes que creemos que andamos bien. Y el examen de conciencia, de evaluar cómo es nuestra vida, es importante. Porque, dice el Papa Francisco también, no es la actitud de ver a Dios por allá arriba, inaccesible. Muchas veces ese no es el problema, y de hecho Él está cercano. Es que si no nos conocemos a nosotros mismos, nosotros ni siquiera vamos a tener la apertura para conocer a Dios. Y ese examen de conciencia precisamente es eso, una invitación a conocernos, a nosotros mismos. Así es. Y si evaluamos qué hemos hecho en el día, cuáles cosas yo he hecho mal, pero cuáles cosas también yo he hecho bien, porque también tenemos que evaluar esto. Las cosas buenas que hacemos para fortalecerla y seguirla haciendo. Y cuáles cosas yo también tengo que dejar de hacer porque son malas. Entonces, conocerme a mí es conocer al ser humano para luego discernir cuál es el bien que me conviene y cuál es el bien que le conviene a la persona que está a mi lado, para yo fortalecerlo. Padre, a veces uno, que a ustedes le ha pasado también, a mí me ha pasado, cuando nos dicen algo y reaccionamos de una manera hiriente, uno ahí como que tiene que detenerse. Por eso esa reflexión, esa introspección. ¿Por qué yo actúo así? ¿Qué es lo que todavía desde pequeño o desde esa herida que me hicieron no he curado, no ha sido sanado y reacciono con esta actitud, con este comportamiento, con esta ira? O no sé, o actúo. Ustedes saben que el ser humano está lleno de sentimientos. Los sentimientos son o positivos o negativos. Los sentimientos positivos reflejan alegría, los negativos tristeza. Y también tenemos muchas lagunas, muchas cosas pendientes, vacíos, que vienen también desde nuestra niñez o carencias.
Cuando no puyan, entonces salen esas carencias y salen esas Y debilidades. nadie quiere, Padre, enfrentarse con ese yo ahí. Y nadie quiere con que les tantas heridas. recuerden que tiene situaciones difíciles en la vida. Por eso el Papa nos invita, tenemos que conocernos. Hay que curarse. Y conocernos es conocer nuestra realidad. ¿Para qué tenemos que conocer nosotros nuestra realidad? Para redimirla y aceptar. Tenemos que aceptar también, porque a veces tenemos muchos complejos, Felo. Ay, ay, ay. A veces tenemos complejos de nuestro color, de nuestro tamaño, del pueblo donde nacimos. La imagen, Sí, la muchas condición. cosas. De la familia, a veces yo no quiero tener unos padres como los que tengo, unos hermanos como los que tengo, o no estoy de acuerdo con el pueblo, con el barrio. Entonces, aceptemos nuestra realidad, que no lo podemos cambiar, para que entonces nosotros aprendamos a valorarnos. Y si yo valoro lo que tengo y me valoro yo, entonces voy a seguir fortaleciendo a los demás. Y le tengo una buena noticia. Miren, eso ustedes no lo escuchan con frecuencia, a lo mejor no. Las personas, Padre, que están en una depresión, que tienen un tipo de crisis, que tienen un estrés y una ansiedad extremos, la buena noticia es que eso no es malo. ¿Por qué? Porque el cuerpo, la vida, la historia, nos está comunicando algo. Entonces, cuando tenemos algún tipo de afección, algo que no nos agrada, no podemos simplemente rechazarlo del todo. ¿Por qué tengo esta depresión? ¿Por qué tengo esta ansiedad? Entonces ahí es cuando debemos ir buscar la causa. dentro de que las hay. Sí, siempre las hay. Las hay. Y para eso existen también los profesionales en Sí, la de la materia, salud mental. de la salud mental, los psicólogos, el acompañante espiritual también, que va en la misma línea de sanar el cuerpo y el alma. Pero nunca guardando todo eso para sí, de que porque me da vergüenza. Sí. No, la vergüenza hay que, cuando uno quiere curar, cuando uno quiere sanar y quiere avanzar en la vida, Padre, una gente con ciertos problemas, de verdad que eso afecta gravemente, no solamente a uno y el entorno laboral, afecta a todo, el entorno familiar, la misma comunidad la afecta cuando no sanamos. Sí, y si tú no llegas a conocerte y reconocer las debilidades que hay en ti, las personas que se acercan a ti serán víctimas, van a ser maltratadas. Así es. Y no es porque sea malo una persona, todo lo contrario, somos personas buenas, Dios nos ha creado buenos, pero tenemos situaciones difíciles en nuestra vida que surgen espontáneamente y yo no sé cómo. Cuando cometemos un error, después lo reconocemos y nos avergonzamos de nosotros mismos porque yo actué de esta manera. Y a veces lo peor es que no siquiera tengo la suficiente humildad para decir perdón o discúlpame. Esa es una grandeza. Eso cuando es una yo grandeza. reconozco que he fallado, pido disculpas a los demás. Entonces, acojamos esa invitación que nos hace hoy el Santo Padre y dejémonos acompañar también de personas que ya han caminado, ¿verdad? Porque para eso existen los maestros espirituales, los maestros también en la conducta, el departamento de psicología, los psicólogos, que están también los terapeutas familiares ayudarnos, terapeutas también, y todos necesitamos. A veces cuando hablamos de un psicólogo nos dicen yo no estoy loco, y eso no es necesariamente para locos, sino para ser mejor. Entonces, esa es la invitación, conozcámonos bien para que podamos de esta manera colaborar en la construcción de un mundo mejor, de un mundo nuevo, y también construir personas en valores. Así es, personas en valores, comunidades sanas. Y ya finalmente decirle, queridos hermanos, que a veces vemos, Padre, que el mundo es el malo, aquel es el malo, y nosotros nos constituimos a veces en jueces. ¿Por qué los demás me repelen? ¿Por qué todo el mundo me repele? Entonces, eso es un momento para uno reflexionar y ver qué cosas debo mejorar. Queridos hermanos, con alegría, con gozo, le motivamos a orar primero y para que el Señor nos siga iluminando para ir conociéndonos día a día y ser mejores. Vamos a hacer una pausa, pero no se muevan, vuelvan con nosotros en su programa Iglesia y Actualidad.
Gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí compartiendo el contenido de este su programa Iglesia y Actualidad, y en este último bloque que siempre lo dejamos para algunas informaciones que pasan dentro de la iglesia y también en el acontecer nacional y también internacional. Pero queremos recordar que este programa de octubre siempre está dedicado a la Virgen María. Es el mes del Rosario. El mes pasado estábamos celebrando el mes de las Sagradas Escrituras, la Biblia. Este mes es el mes del Rosario, porque el 7 de octubre celebramos la Virgen María con la advocación Nuestra Señora del Rosario. Invitamos a toda la comunidad a que hagamos también el Rosario. Y dicho sea de paso, este mes es el mes de la misión. El 23 de octubre celebramos el Domum, la Jornada Mundial de Oración por los misioneros y misioneras que a lo largo del mundo andan llevando ese mensaje de vida, ese mensaje de amor. Y también no solamente nos pedimos orar, sino también colaborar. En el seminario yo soy el encargado de motivar esta misión. También los seminaristas del 7 al 9 de octubre, ahora estamos haciendo la jornada misionera, caminando por algunas parroquias para ya preparar la semana del 17 al 23, que es la semana del Domo. ¿Qué te parece? Interesante, interesante. Y como usted decía, pues no solamente orar, también colaborar económicamente. Y saltando a una noticia de orden nacional, el presidente Luis Abinader mandó auditar el Ministerio de Educación, que eso está lleno de gente, padre. ¡Wow! Parece que la gestión pasada, por compromiso, ¿verdad?, de partido, pero fue creo que una buena, sí, es una buena actitud de sanear las nóminas. Sí, las nóminas, y yo creo que también... Del que no trabaja, padre. Sí, y el objetivo también es de mejorar ese ministerio para que tengamos una buena educación. Que los recursos porque nosotros nos quejamos mucho de que es un pueblo mal educado, todas esas cosas, pero si el ministerio encargado de educar a nuestros niños no lo saneamos, entonces ¿para qué tiempo se va a quedar eso? No va a haber buena decisión, profesores buena decisión, y no solamente esa, tiene que seguir haciendo también la invitación de otras instituciones que necesitan también ver cómo van marchando. Así es, de este programa motivamos eso y aplaudimos esta actitud del presidente. Crece en Estados Unidos, en Alemania, el repudio a las acciones de Estados Unidos por el asunto ese de la guerra. Miles marcharon en Alemania, en Berlín y otras ciudades protestando contra la guerra propiciada por la OTAN y Estados Unidos en Ucrania. Eso está aconteciendo en muchos países, además de Alemania. Y ustedes saben que fruto de esa guerra es la crisis que ha venido generando también sobre todo el euro, ¿verdad? Que ya está más bajo. Eso influye negativamente en la economía, y también la retención del gas de Europa, todo ese tema. El petróleo más caro. El mismo petróleo, la gasolina, todo eso influye, porque las guerras traen ganancias a algunos, pero a la mayoría también le traen pérdida. Y el Santo Padre, Francisco, hizo también un llamado a Putin y al de Ucrania también para que bajen la guardia y puedan haber paz y podamos tener también sostenibilidad. Así es, padre. Mire, usted sabe que en los tiempos de Jean Alain parece que hubieron muchas travesuras y el Tribunal Superior Administrativo anula la base del concurso para fiscales titulares que fueron aprobadas en su gestión. Parece que era un mecanismo para él blindarse y su grupo. Sí, yo tengo la noticia. Dice que la tercera sala, ¿verdad?, del Tribunal Superior Administrativo invalida la selección del concurso de fiscales a la gestión de Jean Alain. Esa fue realizada el 7 de febrero del 2020, que parece que pretendía este hermano que ahora mismo está guardado en San Cristóbal, por ahí en Najayo, como empeñar toda la administración del gobierno actual para tener los fiscales ahí, porque todos sabemos con todas las denuncias que se han desatado y todas las que vienen, que hubo muchas travesuras. Y si los fiscales
yo lo pongo, entonces me deben favores y entonces ata a la otra persona. Y se buscan siempre los mecanismos para enturbiar todo. Sí, y entonces ellos alegaban que no se puede haber un concurso nuevo, porque son por 4 años y entonces como hubo en el 2020 no pueden hacer una gestión. Entonces al tribunal invalidar esta gestión, esta selección, entonces está abierto y ahora Miriam Germán está convocando para un concurso que queremos que sea respetado, y yo creo que sí, porque es una mujer respetada en la historia. Ojalá vaya entre muchos católicos, especialistas, a concursar, eso es importante. Tienen que estudiar leyes para eso, porque son los abogados. No, sí, abogados, pero católicos, de gente de fe. Miren, señores, por otro lado, a nivel internacional, Corea del Norte ha trascendido que estuvo lanzando unos misiles que atravesaron el espacio aéreo de Japón. Estados Unidos a la vez lanzó algunos y Corea del Sur también hizo lo propio. O sea que los ánimos están bastante caldeados por esa zona y están estos países como cuando una gente está en un espejo exhibiendo sus molleros, a ver quién tiene más fuerza. Tenemos que seguir orando por la paz en el mundo. Porque esto genera situaciones difíciles. Estresa mucho. Felo, y dentro de ese mismo ambiente internacional, también ustedes saben que nuestro hermano vecino Haití, migración aquí deporta entre 300 y 700 haitianos, dice que diariamente. Ustedes saben que en esta semana tuvimos una noticia muy fea cuando se dice que un haitiano mató a tres nacionales dominicanos, a un hacendado, a un trabajador y una arquitecta. Y todavía solamente se sabe que se llama Blanqué o Blanco. Y todavía yo creo que no se ha dado... Todavía agarraron a uno. Agarraron a una persona sospechosa que todavía no se han dado los preliminares. De manera que fruto de esa situación y que desde este punto de vista nosotros también desaprobamos tantas quemas de Carsa, de Casuchas, de otros hermanos haitianos, que no tienen que ver en nada no se puede ligar con el mal de uno o de otro, no tiene que ver, porque por ejemplo nosotros tenemos muchos dominicanos que viven en Estados Unidos y si en Manhattan un dominicano hace algo desagradable, no hay que prenderle fuego a todos los dominicanos. Nosotros no lo vamos a querer. No. De manera que desaprobamos esto y aquí hay muchos haitianos también trabajando, ganándose el pan con su vida honradamente y mandándoles también dinero a sus familiares en Haití. De manera que desaprobamos estas cosas y lamentamos este hecho tan escandaloso y tan horrible. No, y no dejarnos llevar de la ola, ¿verdad? La prensa de la sin razón, del amarillismo y demás. Tenemos que hacer juicio con criterio. Engendrando odio. Y sobre todo que sea la ley la que se imponga, ¿verdad? Señores, a partir del 2023 ya no se permitirá ingreso a la carrera administrativa, sino que se deberá participar en concurso para ocupar puestos en la administración pública. Bien. Eso es importante. Esta declaración la hizo el ministro administrativo de la presidencia, Darío Castillo Lugo. Y Felo, y también la DGC, o como es la DGI, la Procuraduría, inicia una investigación sobre el negocio del famoso mantequilla. Wow. Lo vamos a mencionar aquí, pero yo creo que no se debería estar hablando de esto. No. Una persona que está inventando de multiplicar dinero en la zona. Ni mago que fuera. En la zona de Monteplata, sobre todo en Sabana Grande de Boyá. Y parece que la Procuraduría y la Superintendencia de Bancos se han pronunciado al respecto y van a comenzar una investigación para saber si hay personas estafadas. Creo que hasta ahora mismo no hay escándalo, pero todo el mundo, por la historia que tenemos, sabemos que no hay ninguna magia. Esos negocios para multiplicar dinero. No. Los brujos ya hubieran hecho eso. Pero y todavía los brujos no lo hacen. No, pero apareció un mago. Es increíble. Sí, pero parece que hay muchos políticos que fueron donde Mantequilla, sí, ¿verdad? Y multiplicaron. Multiplicaron. Bueno, dinero. Mantequilla tendrá que dar cuenta. Sí, pero no lo he ido a visitar en Najayo, la gente que está preso. No, pero por ahí andarán muchos mantequillas. No solamente deberán de estar detrás de Mantequilla, de toda esa gente que hacen cuestiones oscuras para estafar y engañar a los otros. De ser cierto, ¿verdad? De ser cierto. Bueno, señores, y
Ustedes saben que la semana pasada celebramos un santo muy importante. Todos los santos son importantes, pero celebramos a San Francisco de Asís. De Asís. El 4 de octubre. San Francisco Señores, y este santo extraordinario, amante de Dios. Patrón de Italia. Patrón de Italia, patrón de nosotros, los siervos de Cristo vivo, el fundador de los franciscanos, de la tercera orden franciscana. Sí. Hombre que regó, y mire, padre, muchas religiones y lo tienen como una persona de seguimiento, de mucho valor, por el asunto del cuidado, del medio ambiente. Él incluso es el patrón del cuidado del medio ambiente. Del medio ambiente. Y ustedes saben que el Papa eligió el nombre en honor a él, Francisco. Francisco. ¿Verdad? Que sabemos poco de Francisco, pero Francisco fue diácono. Ah, no sabía. Francisco fue diácono. Casi nadie sabe eso. Oye. Fue diácono, hijo de personas de negocios. Muy adinerado. Sí, descendientes de Francia. Tenía fábrica de telas. Exacto, y deja la riqueza para irse a aventurar y construir un templo en San Damián, ¿verdad? Para trabajar por los pobres. Y se hizo acompañar de Santa Clara de Asís, ¿verdad? Santa Clara de Asís. Sí, una santa. Yo tuve el honor de estar allí en eso. Están relativamente cerca las catedrales, los templos, los santuarios de uno y de otro. Qué chulo, qué chulo. Sí. Ella fue la que creó la rama femenina del franciscano. Sí. Señores, y estamos en, ¿cómo le llaman a esto? Lo que tiene este canal para maratón. El maratón. ¿Vamos a correr? Vamos a correr los bolsillos, la oración, para hacer posible que Televida pueda tener un gran maratón. Y miren, el pueblo dominicano siempre se hace grande en cada momento importante para sumarse a las causas positivas. Y es que, señor, el telemaratón, que es del 15 y 16 de octubre de este mes. 15 y 16 de octubre. Aspiramos que se ore, Felo, pero sobre todo que se colabore. Económicamente. Felo, mira, cuando nosotros caminamos por ahí, por la calle, yo voy en la parroquia, me dicen, yo lo vi a ustedes y mucha gente valoran, tiene una buena valoración de la programación de Televida. Y esa valoración es importante. Y el esfuerzo que tenemos que hacer para que este contenido llegue a ustedes, señores, eso se traduce en esfuerzo y en economía. Padre, y mire, ustedes saben que necesitamos el dinero, necesitamos, como dice Felo, la oración, pero necesitamos su aporte para que esta planta televisora pueda seguir viva. Y como este no es una televisora que es con fines de lucro, hay que pagarle. Como cualquier otra, ni Exacto. que podemos aceptar también cualquier promoción de producto. Hay que pagarle a empleados técnicos, gente de la parte administrativa, todos esos camarógrafos que están ahí. Señores, hay que pagarle, y el aire. Todo. Padre, el aire cuesta. Y todas esas cámaras de última generación, se necesita dinero. Señores, ¿cuántas personas con tierra? ¿Cuántas personas con dinero en el banco haciendo nada? Vamos a hacer causa común a favor de estos proyectos, señores. Y como usted decía, Padre, tantas personas que son evangelizadas, no solamente por este programa, por todos los programas. Y estuvimos Mariela y yo, allí en Jarabacoa, estuvimos con los monjes cistercienses en un fin de semana de retiro de silencio. Y Padre, ahí no encontramos personas. ¡Oh, pero ustedes son los del programa! Ah. ¡Qué bonito programa! Y le manda muchos saludos a usted, gracias, a Lusitania y a todos lo que hacen posible este programa. Miren. Mi abrazo y saludo para todas esas personas todos que nos ustedes quieren y que siempre nos siguen. Ahí está el padre José Luis, el monje, también está el padre Agustín, está Johnny. Le mandamos saludos también a Luis Tiburcio, le manda el saludo a usted, a doña Daisy, 83 años. Bendiciones y para doña Claire, 83, y doña Daisy, 80 años. Un abrazo para todos ustedes. Y de santidad. Así que un abrazo para todas esas personas que nos siguen y que nos dan también ese afecto y esa reciprocidad, de verdad. Nosotros llegamos a ustedes también con la oración. Por donde quiera que nosotros caminamos, siempre nos están reportando que ven nuestro programa. Y eso para mí
es una gran alegría. Y por eso yo vengo aquí motivado, porque sé que les voy a llegar y que mucha gente nos sintoniza cada sábado. Mire, por ahí vimos también a Marina Santana de Jarabacoa, a Cándida Hernández y a Joana Rojas, a Rosamelia también y su hija, los Jardines del Norte, y el papá de Mariela estuvo de fiesta de cumpleaños. ¿Cómo se llama? Francisco. Mi abrazo para nuestras felicitaciones. Nuestro hermano Francisco, que estaba celebrando, ¿verdad? Quizás con motivo del santo, ¿verdad? Cumpleaños, sí. El cumpleaños, el día de San Francisco, Francisco, sí, el 4. Y también Francisco Poché, un compañero de trabajo, fiesta de cumpleaños. Para él. Estuvo también celebrando los 60 aniversarios del Movimiento Cursillo de Cristiandad. ¡Wow! ¡Qué bien! También, qué bien. Ese es un movimiento que también ha hecho muchos aportes Muchísimo. a la evangelización y lo sigue realizando también en la actualidad. Nuestras felicitaciones, pero también nuestra oración y apoyo a ese trabajo, de ese movimiento. Que hace tanto bien, Padre. Tantos otros movimientos también que están trabajando en el silencio de la vida para hacer visible el proyecto de Dios, que es el reino, ¿verdad? Maravilloso. El reino de Dios. Y no podemos dejar de mencionar, señores, que ya lo hicimos alusión a ello, en el mes del Rosario de Tefelo. Rezar el Rosario por Televida, sí, por todo el maratón del 15 y 16, el Rosario por Televida, pero sobre todo, señores, por tantos damnificados que todavía sí. no se han recuperado 100% de todos los efectos que ocasionó Fiona y también Ian, aunque no en nuestro país, aquí, en la Florida, Cuba. En la Florida, Cuba, pero muchas personas también están afectadas y necesitamos también unirnos en oración y en colaboración. Así es, y también muchas personas que perdieron sus cosechas. Motivamos al Estado a apoyar a estos agricultores. Señores, recuerden el Seminario de Vida en el Espíritu el 29 y el 30 de octubre. Y el 20 de octubre tenemos también en la Casa Sagrado Corazón de Jesús el coloquio espiritual con el Padre Gustavo Carles. Ahí hablará sobre las indulgencias y el purgatorio. Muy bien. Pues ya hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Vamos a pedirle al Señor que sea Él quien les bendiga, quien les asista y les acompañe y le lleven también toda su vida a buen término. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Bye, bye. Sean felices.